El farmeo de créditos en Warframe siempre será una constante en el día a día de cada jugador, por lo cual es de lo más normal buscar nuevos métodos para conseguir tan preciada divisa. En mi caso, anteriormente publiqué un video hablando acerca de este tema, donde compilo los métodos más tradicionales para el farmeo de créditos, pero en esta ocasión y gracias a Miguel, un suscriptor de este canal, conocí un farmeo que, aunque lleva su tiempo existiendo, sigue sin alcanzar la popularidad de los más tradicionales. Hablo del índice o el de la orbe roba ganancias. Así que en este video te presentaré mi guía completa acerca del farmeo de créditos con la Securalecta, explicando todo de la manera más rápida y sencilla de entender. Pero antes de comenzar, debo dar el mérito al video Securalecta Credit Farm del canal JW Flat, que me fue de gran ayuda para entender todas las sinergias aplicadas en este curioso método de conseguir créditos. Por lo cual, si encuentras útil mi guía y decides apoyarla con un like y comentario, te sugiero que también apoyes al video que sirvió de inspiración. Comenzaré por mencionar el arsenal que necesitas para poder volver eficiente este farmeo. Si aún no cuentas con alguno de estos requisitos, me temo que no podrás aprovechar al máximo este método, pero igual no está del todo mal si te encuentras un tanto aburrido con los farmeos tradicionales. Como Warframe necesitas llevar a Chroma, además de infundirle la habilidad del Minto de Cora en trampar. La build que usé en el Warframe para realizar este farmeo comienza con carga de acero como aura, para aumentar el daño de la melee. Lo acompaña Pies Hermes Prime en el modo Exilus, sigue alcance de augurio y estirar para aumentar el rango de habilidad, luego vitalidad umbral, guardia ondulante y desviación rápida para la supervivencia del Warframe, sigue continuidad Prime para aumentar un poco la duración de habilidad y por último están equilibrio y flujo Prime para reabastecer la energía y aumentar su capacidad máxima. Son muy importantes ya que se gastará mucha energía constantemente. Como arcanos usé energizar arcano para asegurar el suministro constante de energía y en el segundo arcano usé segador arcano para regenerar vida y aumentar la armadura de Chroma al derrotar enemigos a melee. La fuente de daño principal que debes usar es la Lecta Secura. Esto es obligado, ya que la pasiva del arma te permite recibir hasta 4 veces más créditos de un solo enemigo derrotado por esta misma arma. La cantidad de créditos aumenta con el rango de maestría, aunque siendo sincero, a pesar de buscar incluso en la wiki, no pude encontrar una respuesta clara de a qué se refiere esto último. En fin, lo importante es que genera más créditos. La build que debes usar con este látigo comienza con sobrecarga de condición, para aumentar el daño en base a los estados aplicados. Castea Greener Prime para el daño sobre el tiempo, alcance Prime para golpear a más enemigos de manera simultánea, gravedad de Tech para juntar enemigos al hacer golpes contra el suelo, herida supurante y elementalista galvanizado para aumentar la probabilidad de estado. Por último, castigo virulento y filo volcánico para hacer daño de gas. Como arcano puedes llevar fortificación cuerpo a cuerpo para ganar más armadura al derrotar enemigos con la melee. En este caso, no mencioné el mod de postura ni el mod Exilus al principio, debido a que como tal no son necesarios. Podrá parecerte una locura ahora, pero entenderás esto más adelante. Igual en mi caso usé víbora enroscada como mod de postura, pero puedes usar el que encaje en la polaridad de la casilla. En la ranura Exilus usé a ira del soñador, pero recuerda, estos dos mods solo brillarán cuando aparezcan los acólitos como mucho. Como compañero necesitas al Kubrow Chesa. Bueno, realmente no es del todo necesario llevar específicamente al Chesa, con que sea un compañero de tipo bestia y puede equipar el mod recuperador próspero te irá bien. En mi caso usé al Chesa porque de paso aumenta la posibilidad de conseguir células Orokin, pero solo es un bonus, no tiene que ver con el fin principal, por lo cual no es algo obligado. La build que usé en el Chesa la miras en pantalla. Esta no la explicaré porque puedes usar la que tengas siempre solo agregando el mod de recuperador próspero, además de obvio su mod de precepto si es que usarás la variante del Kubrow que mencioné antes. De usar otro compañero, pues recuerda solo equipar el mod recuperador próspero. Una vez conoces los requisitos necesarios para este farmeo, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos guía acerca de Warframe. Si este contenido te es de utilidad, puedes hacérmelo saber en la caja de comentarios. De igual manera puedes sugerirme temas para futuros videos. Pero volviendo con la guía, ahora te explicaré las condiciones más importantes que se deben cumplir para conseguir el resultado que miras en pantalla. Como puedes notar, los créditos que suelta el cuerpo de un enemigo siguen apareciendo mientras él es derrotado. Esto no es ninguna trampa ni nada por el estilo. Que un enemigo suelte esa cantidad de créditos solo es posible gracias al uso del arsenal previamente mencionado y también a las animaciones de muerte. Estas animaciones varían según los ataques que causaron su derrota y también de los efectos de estado que sufren en el momento de su derrota. Por ejemplo, un enemigo que es derrotado bajo el efecto de estado de calor, su cuerpo cae bruscamente y termina incinerado. Sin embargo, uno que no sufre ese efecto de estado tendrá una caída más dramática
además que su cuerpo se mantendrá en el suelo durante un tiempo. Justo este es un motivo muy conocido por el cual no se suele llevar armas mejoradas con daño de calor en un Necros. Solo entorpecería la activación de su habilidad Profanar. En este caso pasa algo similar. Lo que se busca es extender lo máximo posible la animación de muerte en los enemigos. Para lograrlo, atacarás solamente con un golpe básico sin activar ningún combo. No quieres separar a los enemigos juntados por entramar. De igual manera, debes colocar la efigie siempre detrás de algún objeto para evitar que separe a los enemigos que juntaste al quererlos atacar. De ser posible, debes únicamente esparcir el estado de gas en la mayor cantidad de enemigos. Si un enemigo es derrotado con el efecto de estado de gas, tendrá una animación de muerte larga. Además que curiosamente, las instancias de daño generadas por las nubes de gas que generan los enemigos alrededor del cadáver provocan que ese cadáver continúe generando créditos gracias a la melee y a la efigie de croma. Ahora puedes entender el cómo se alcanza el resultado que miras en pantalla, generando miles de créditos en segundos. Según pruebas que realicé, únicamente la nube de gas es la que puede activar los créditos extra en las animaciones de muerte. Con electricidad no conseguí alcanzar un resultado similar. No recomiendo usar otros estados, solo entorpecen la eficiencia del farmeo alterando las animaciones de muerte, además que no generan más créditos durante las mismas animaciones. Por esto solo recomiendo usar daño de gas en el arma, no recomiendo aplicar estados con una fuente externa. La build de la Sakura Electa no es una build pensada en borrar enemigos rápido como lo pudiste notar. Ahora sabes el motivo de esto. Incluso al Kubrow que usé le equipé la postura elusiva en el mod de postura de sus garras, para evitar que ataque a los enemigos. En resumen de todo esto, el gameplay termina de la siguiente manera. Entras a misión, ubicas una buena zona para usar la efigie, acumulas enemigos con entramar, los golpeas un poco con la Sakura Electa para esparcir el daño de gas y por último, los miras caer lentamente mientras te hacen millonario. Como bonus para el video te daré algunos consejos finales. El primero es que aunque puedes realizar este farmeo en cualquier misión de supervivencia, la mejor opción es el nodo Titán en Saturno, principalmente porque de tener suerte, al iniciar la misión puedes comenzar en el mejor spot posible. Hablo del que miras en pantalla. Este lugar es perfecto porque es una sala medianamente grande, donde puedes acumular bastantes enemigos, además que puedes mantener la efigie funcionando sin que separe a esos enemigos. Como mencioné antes, para evitar la explosión de la efigie, solo basta con colocarla detrás de algún objeto del mapa. En el caso de este spot específico sería detrás de la caja, pero igual si no tienes suerte, puedes improvisar buscando zonas similares en las diversas variantes de los mapas. Algo que te hará más placentero el farmeo es adquirir potenciadores de créditos. Estos los puedes conseguir en misiones abriendo contenedores de almacenamiento raros, en el tributo diario, en el mercado por platino, como bendición de un rango de maestría 30 o incluso con el comerciante del vacío. También recuerda prestar atención a los fines de semana de créditos dobles, que esta ventaja es ajena a los potenciadores, por lo cual se cuadruplica la ganancia de créditos, aunque por desgracia llevan su tiempo sin volver al juego. Otra cosa igual de importante es que no recomiendo usar al operador para juntar a los enemigos con el arcano Anomalía del Mago, ya que al cambiar al operador, la bonificación de créditos de la Sakura desaparece. Por eso tienes dos métodos para juntar enemigos, el primero es entramar y el segundo es gravedad de Tech. El daño que llevo en la segunda habilidad de croma es toxina, que se consigue usando colores verdes en la energía emisiva. No recomiendo usar los demás estados porque afectan las animaciones de muerte. Por último, una cosa que quiero agregar es que para este farmeo es importante mantener los FPS de tu juego por arriba de los 60 cuadros, por lo cual recomiendo bajar los gráficos bastante hasta alcanzar estos números. Recuerda que mientras más enemigos acumules en pantalla, el rendimiento de tu PC o consola puede bajar. Esto afecta realmente porque los enemigos demorarán más tiempo en llegar a tu zona, lo cual reducirá bastante tu recompensa de créditos final. En mi caso, la cantidad más alta que pude conseguir generar fueron 500.000 créditos cada 5 minutos, lo cual no está mal, pero sé que no es lo más óptimo. Lo que sí debo reconocer es que cometí algunos errores. Hablo de eliminar a todos los enemigos por un descuido al dejar ir un combo, además de no aprovechar el mod Gravedad de Tech para juntar a los enemigos que de pronto se alejaban. Por lo tanto, si eres un jugador con solo un poco más de manos que yo, podrás conseguir números bastante mejores. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal y dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.